Línea del tiempo, desarrollo histórico de la didáctica. La antigüedad clásica no solo nos legó a grandes pensadores, sino que también estructuró las primeras metodologías de enseñanza, estableció las teorías sobre cómo se adquiere el conocimiento y reconoció la importancia de entender al estudiante. La Edad Media transformó la educación de una actividad de mera conservación monástica a un proceso estructurado y crítico, culminando con la creación de universidades, los centros de conocimiento y el debate, que perduran hasta nuestros días. Renacimiento y humanismo. Esta época marcó una ruptura con los métodos rígidos de la Edad Media. La educación se volvió más flexible, centrada en el potencial del ser humano y adoptó principios que valoran la psicología, la motivación y el respeto al estudiante, sentando las bases de la pedagogía moderna. El punto culminante de la didáctica moderna fue la publicación de la Didáctica Magna de Juan Amos Comenio en 1657. Esta obra es considerada la primera en estructurar y teorizar el proceso de enseñanza de manera científica y universal. El siglo XVII fue el punto de inflexión en la historia de la educación, cuando la enseñanza dejó de ser un arte improvisado para convertirse en una ciencia sistemática y universal, con métodos y principios que buscan la efectividad, la inclusión y la humanidad en el proceso educativo. Ilustración pedagógica. Para Rousseau, la educación del hombre comienza al nacer. Antes de hablar, antes de entender, ya se instruye. También hace una recomendación a los docentes de estudiar a los alumnos, porque seguramente no los conocen del todo. Pestalozzi menciona que el método debe ser conforme a la naturaleza humana y fundado en las leyes psicológicas del desarrollo de las facultades. La cabeza, el corazón y las manos deben educarse simultáneamente. Formación pedagógica. John Friedrich menciona que la enseñanza debe partir siempre de lo conocido para llegar a lo desconocido, de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto. El siglo XIX tomó los avances teóricos de los siglos anteriores y los transformó en una realidad organizada y sistemática. Se estableció la pedagogía como una disciplina científica, se reconoció la importancia de la educación infantil y se crearon las estructuras necesarias para que la educación llegara a ser un pilar fundamental en las naciones modernas. La primera mitad del siglo XX transformó la educación de un modelo centrado en el maestro a uno enfocado en la actividad, la experiencia y la socialización del estudiante. Este movimiento rompió con el método tradicional y estableció las bases de la educación activa, libre y democrática. Para Vygotsky, lo que un niño puede hacer hoy con ayuda, podrá hacerlo mañana por sí solo. Además, el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que les rodean. En la segunda mitad del siglo XX, Ausubel escribe que el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva. Por otro lado, Paulo Freire argumenta que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. En la didáctica y currículum de Díaz Barriga se dice que la didáctica no puede reducirse a un conjunto de técnicas de enseñanza, sino que se debe fundamentar en una reflexión sobre los procesos de aprendizaje. El problema central de la didáctica no es el método, sino la comprensión del acto educativo en su complejidad. La revolución digital comienza con la integración masiva de la tecnología en la educación, lo que da lugar al e-learning y las plataformas virtuales. La educación con esto busca ser más dinámica, con métodos como el aula invertida, la gamificación y el aprendizaje basado en proyectos. Con lo anterior se consolida la participación activa del estudiante al centro del proceso.
La educación del siglo XXI se define por su naturaleza tecnológica y adaptativa, moviéndose hacia una personalización que integra el conocimiento científico sobre el cerebro con herramientas digitales avanzadas para favorecer la experiencia de un aprendizaje más flexible y centrado en las necesidades de cada estudiante.